Ese joven, ese niño que nació hace mucho tiempo, soy yo. Yo nací en la Ciudad de México, Distrito Federal, nací con pulmonía, nací con agua en los pulmones, no podía respirar, me estaba muriendo. Las monjitas no sabían qué estaba pasando, las monjitas no sabían qué podían hacer, porque eran unas monjitas, no eran doctoras ni doctores. Yo nací en un convento de monjas, un 28 de abril, un Viernes Santo, nada más y nada menos. Y en un convento de monjas, en la mera Ciudad de México, 20 de noviembre, y el Zócalo, ahí nací yo. Hace como 51 años, más o menos. Pero ahí no empezó mi historia, sino mi historia empezó cuando yo luchaba por mi vida, cuando era un bebé, y empecé a crecer. Yo estuve yendo al doctor como 5 años, hasta los 5 años pude vivir sin medicinas. Un niño de 7 meses, 7 vecinos, donde mi mamá me guardaba o me dormía en una caja de zapatos, porque no tenía mi mamá dinero para comprarme una camita o una cuna. En una caja de zapatos con una cobijita ahí me dormía mi mamá. Yo era un bebé pequeñito, de 7 meses. Unos meses después el doctor le decía a mi mamá que ese bebé había salido porque yo tenía mucha hambre adentro del vientre de mi madre. Por eso yo me salí del vientre de mi madre. Por hambre, por sobrevivir, por vivir. Entonces empecé a crecer a los 5 años, me empecé a dar cuenta que tenía un padre alcohólico, un padre violento, un padre grosero, un padre malcriado, un padre que trataba mal a mi mamá, un padre que ofendía a mi mamá y que la golpeaba casi cada semana que llegaba borracho mi papá por celos. Yo no sé cuántas veces o cuántos años has sido celoso tú con tu esposa, pero ese celo que mi papá tenía, ese espíritu de celo. Ayer estuve escuchando esa prédica tan maravillosa que estaban diciendo que los esclavos, cuando una persona es esclava del pecado, los hijos también son esclavos del pecado. Son hijos del patrón, decía así el hermano de ayer, que el patrón era el diablo y que todos tus hijos el diablo era el dueño de tus hijos. Entonces yo comprendí también, y he comprendido que mi papá también era un esclavo del pecado. Y así como mi papá era un alcohólico, así mi papá fue un alcohólico. Y entonces yo me di cuenta que mi papá le pegaba a mi mamá. Y yo empecé a defender a mi mamá y al mismo tiempo mi papá me empezó a golpear a mí. Me empezó a golpear casi todos los días, casi cada vez que llegaba y no me encontraba o yo no había hecho mi cuarto o yo no había hecho algo que él me había dicho, él me empezaba a golpear. A los 10 años yo me quería aventar de un puente allá en México, Distrito Federal, ahí hay muchos puentes. Y yo pasaba por ese puente todos los días de mi escuela para mi casa. Y yo todos los días me miraba al cielo y yo me quería aventar al puente, me quería aventar de ese puente. Porque yo no quería regresar a mi casa, no quería volver a ver a ese papá que me golpeaba. Yo ya no lo quería ver, no quería regresar. Pero obviamente era un niño, tenía 10 años y tenía que regresar. Mi papá a los 13 años era cuando más se ensañaba conmigo. Yo ya aguantaba más los golpes. Y mi papá, yo sentía que me odiaba. Muchos años después, yo supe por qué. Muchos años después me di cuenta por qué mi papá me trataba muy mal. Y la razón era que cuando yo nací, mi papá andaba con otra persona. Cuando yo nací, mi papá tenía otra mujer. Cuando yo nací, mi papá tuvo un hijo con esa mujer. Entonces mi papá, al saber que tenía otro hombre, porque tenía mi hermano ese hombre, mi hermano mayor, mi papá era un hombre enojado siempre estaba enojado con la vida y se desquitaba con ese niño. Yo no sé cuántas veces a ti te golpearon por nada cuando eras un niño, o sea, por nada. Entonces yo empecé a crecer y a los 13 años, cuando yo ya estaba un poquito más fuerte, saliendo de la secundaria, el primer año de secundaria, empecé a juntarme con una pandilla, fui pandillero desde los 13 años. Me salí de mi casa, empecé a andar en las calles con esa pandilla
Y ese día fue la primera vez que fumé un cigarro de marihuana. Tal vez tú estás preocupado por tus hijos que están fumando marihuana. Sí es dañino, sí hace daño, sí rompe corazones, sí te quita los sentimientos. Porque yo en ese momento, en la primera vez que me fumé ese cigarro de marihuana, fui hacia mi padre y le dije: ahora sí pégame, pero pégame fuerte porque ya no voy a llorar. Te prometo, ya no voy a llorar. Mi papá agarró esa banda que quitaba siempre. Era una banda donde mi mamá tenía su máquina de coser y le quitaba la banda de fuego que tenía. Y quitó esa banda y me empezó a golpear tan duro. Y yo empecé a gritarle: no voy a llorar. Y no voy a llorar. Y pégale más duro porque no voy a llorar. Y mi papá le pegaba más duro. Mi papá sudaba cuando me golpeaba. Pero ¿sabes qué, mi hermano? No lloré. Mi abuelita me gritaba: llora, mijo, llora. Yo decía: no voy a llorar. De hoy en adelante no voy a llorar. Y mi papá no me hizo llorar. Me dejó todo marcado mi cuerpo, pero no lloré. Y desde ese día empecé a odiar a mi papá. Cuando me levanté ese día de que me golpeó, le dije: te voy a matar. Cuando crezca te voy a matar. Y empecé a andar en las pandillas en la calle. Empecé a robar, empecé a drogarme, empecé a vender drogas desde pequeño. Empecé a saber lo que es andar en la calle, que tú tenías que ser más fuerte que los demás, que tú tenías que ser más astuto que los demás. Y me metí a una escuela de boxeo, una escuela de militar, también me metí a estudiar lo que era defensa personal. ¿Para qué? Para que yo cuando me peleara con la gente o cuando yo me golpeara con los otros jóvenes, yo sería el que siempre ganaba. Yo prometí no dejarme de nadie. Y cada vez que me peleaba, cada vez que golpeaba a un joven, yo me imaginaba a mi papá, el rostro de mi padre. Y mira, mi hermano, de verdad te lo digo, a mí nadie nunca me pegaron. Yo siempre los desmayé, yo siempre les pegué a esos jóvenes. Y tenía un corazón tan duro que cuando teníamos una batalla de guerra de pandillas y mis amigos morían junto a mí, yo no lloraba por ellos. Yo miraba cómo caían y ellos me gritaban: dile a mi mamá que la amo. Y en ese momento morían. Y yo no lloraba por ellos. Yo me tenía un odio, un coraje más fuerte, más duro. Yo quería desquitarme. Y empecé a ser pandillero. Empecé a robar, asaltar a la gente en la calle. Les quitaba sus pertenencias, sus chamarras, sus tenis. Y luego empecé a vender la droga también. 15 años andaba vendiendo droga en la calle. A los 17 años pasó un suceso que marcó mi vida para siempre. A los 17 años yo era buscado para matarme. Ellos ya querían matarme porque era muy violento. Y era un líder, yo era un líder. Yo mandaba a muchos jóvenes a hacer muchas maldades. Y en aquel tiempo, en aquel momento llegó un joven con una pandilla contraria. Y cuando me encontraron, me empezaron a decir: te vas a morir. O sea, ellos iban por mí. Ese joven era otro líder de otra pandilla y iba por mí. Y cuando se acercó hacia mí, empezó a mirarme y me empezó a decir: te vas a morir, te vas a morir. Y yo tenía un instructor que me dijo que cuando me llegara un rival y que me empezara a decir o a gritar, que yo no dijera nada, solamente que me agachara la cabeza. ¿Para qué? Para que él se confiara. Yo agaché la cabeza, él se confió y me dijo que cuando llegara a distancia haría un paso. En ese momento yo iba a actuar. ¿Sí se acuerdan de qué les dije que nací de qué? ¿Enfermo de qué? De pulmonía, ¿verdad? O sea, un pulmón no estaba funcionando, tenía mucha agua. Y cuando este joven llegó hacia mí, él vendía bisteces en el mercado. Y sacó un filetero. ¿Sí saben qué es ese? Un cuchillo delgadito. Entonces, cuando vino hacia mí, me dijo: te vas a morir. Yo sabía, si yo no hubiera actuado, él me hubiera matado, ¿me entiendes? Entonces él llegó, yo agaché la cabeza, él llegó hacia mí y empecé a contar sus pasos. Y cuando estaba a distancia de un paso, que fue lo que me enseñaron, cuando estaba a distancia de un paso, yo solamente hice esto. Es un movimiento que uno lo practica, ¿verdad? Cuando estás estudiando eso, lo practicas.
porque es un movimiento rápido y eficaz. Entonces haces esto. ¿Entiendes? Y adivina qué hice. Adivina dónde le pegué. En el pulmón. En ese momento le perforé el pulmón a este joven. Y lo único que hice al mirarlo, ¿verdad? Porque yo miré cuando cayó y empezó a sangrar. Me burlé de él y me fui. Sus amigos corrieron. Cuando vieron que él cayó, corrieron, lo dejaron solo. Una semana después, un papá enojado, un papá violento, un papá llegó hacia mí y me dijo, te vas a morir, y me disparó, 7 veces me disparó. Era un papá que tenía un dolor en su corazón, porque un hijo de él acababa de morir. Un hijo de 17 años. ¿Cuántos años tenía? 17. ¿Cuántos años tenía yo? 17. ¿A los cuántos meses nací? A los 7. 7 meses nací. Tenía 17, joven tenía 17. Amén. Unos meses después de que pasó eso, encontré a una mujer. Una mujer que el día de hoy es mi esposa. Llevo 32 años casado con ella. Pero esta mujer, cuando llegó a mi vida, yo me enamoré, la empecé a enamorar, nos casamos. Tuvimos un hijo, y ese hijo que tuvimos, le empezaron a dar convulsiones a los 3 meses. ¿Por qué? Porque yo me drogué desde los 13 a los 18. Llevaba 5 años drogándome con todas las drogas que había en México. No solamente marihuana, activo, cemento, hongos alucinantes, pastillas, todo lo que había alrededor. No había cocaína porque era muy cara. Pero yo me empecé a drogar y mi hijo empezó a tener convulsiones a los 3 meses. Ese niño que llegó a mi casa cuando yo me casé con ella, se llama Alex, como yo. Empezó a crecer y le daban convulsiones y le daban convulsiones y empezó a crecer. Y yo empecé a darme cuenta que yo era un pandillero y todo el mundo me estaba buscando para matarme. Todo el mundo me estaba buscando para hacerme daño. Yo me di cuenta que mi hijo enfermo, yo no lo podía ayudar. Y en una ocasión hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, Alex, vente para Estados Unidos, aquí lo vamos a ayudar. Yo me vine a Estados Unidos a los 20 años. Me vine a los Estados Unidos y cuando estuve aquí en Estados Unidos me empecé a involucrar con las pandillas también. Empecé a involucrar con los narcotraficantes y empecé a vender cocaína, empecé a vender crack, empecé a vender marihuana y empecé a vender de todo lo que se me ponía enfrente para que yo pudiera drogarme. Un año después me traje a mi esposa, me traje a mi bebé y empezamos a vivir juntos. Y yo, ese espíritu que mi papá tenía de celos, de violencia, ese espíritu lo empecé a manifestar con mi esposa. Le empecé a golpear, le empecé a celar. Una joven de 20 años, le empecé a golpear, le rompí el tabique, le rompí una costilla, le pegaba en las espinillas por celos, solamente por celos. Y empecé a ser violento con toda la gente. Pasó el tiempo y en una confrontación con un joven le hice lo mismo que le hice a aquel joven hace mucho tiempo, pero en este lugar, ahí sí lo pudieron ayudar, no murió, pero me mandaron a la cárcel por intento de asesinato. Me querían dar 14 años en la cárcel por intento de asesinato, pero este joven cuando se alivianó no quiso ir a decir, no quiso ir a demandarme, no quiso ir a poner cargos. Entonces me dieron 4 años, porque aquí la ley es la ley. Y si tú lo hiciste y lo tienes que pagar. Me dieron 4 años en la prisión, pero ¿sabes de qué? Esos 4 años en la cárcel, en ese momento cuando yo estaba en la cárcel, alguien me dijo, ¿sabes de qué? Hay unas señoras que vienen a hablar de Dios, ¿por qué no vamos? Y yo iba nada más para que me firmaran un papel, para que mi sentencia fuera menos. Y como yo iba a la iglesia dentro de la cárcel, mi sentencia la partieron a la mitad. Y salí. Pero cuando salí a la calle volví a lo mismo. Las drogas, la violencia, el alcohol, todo eso. Y me empecé a ir otra vez a los nightclubs y empecé a caminar igual. Y era peor porque tú ya probaste de todo, ya fuiste a la cárcel, ya no te importa nada, ya sabes lo que se siente. Y seguía.
Hasta que llegó un momento en que ese hijo que yo llevé tenía 15 años y se enfermó, se le infectó. Adivina qué se le infectó. ¿El qué? El pulmón. Se le infectó un pulmón. Se le fue una salchicha al pulmón y se le infectó. Tenía 15 años. Él estuvo enfermo 2 años, estuvo internado medio año en el hospital. Lo drenaron 3 veces, le abrieron todo el pulmón para sacar la infección, lo cerraron. ¿Y saben de qué? No funcionó. No funcionó porque un día que estaba yo con él en la casa, un día que yo estaba ahí con él, mirándolo cómo estaba agonizando, mirándolo cómo él ya no podía respirar. Ese día yo estaba con él y en ese momento él su respiración empezó a fallar. Y yo lo abracé y le dije: hijo mío, perdóname, no te mueras, voy a cambiar, perdóname. Y mi hijo murió en mis manos. Y empecé a sentir ese dolor, empecé a sentir ese coraje que tenía ese papá cuando me balaceó. Mi hijo tenía 17 años cuando él murió. Y ese coraje lo sentí yo, el mismo coraje que tenía ese papá, y yo me quería desquitar con todos. Empecé a ofender a Dios, empecé a gritarle a Dios que por qué mi vida había sido así, por qué había pasado todo lo que pasé y ahora mi hijo se muere en mis manos, por qué no se murió en el hospital. Mi hijo se murió a las 6 de la mañana y se lo llevaron de mi casa a las 11 de la noche. Mi mamá estaba en México y mi mamá me pidió que la esperara para que pudiera ver a mi hijo muerto en mi casa. Se regresó ese mismo día mi mamá. Y cuando llegó a mi casa había mi hijo muerto. Pero Dios tenía un gran problema ese día. Que yo le había prometido a mi hijo que iba a cambiar y que ya no le iba a pegar a su mamá. Que me perdonara. Ese era un gran problema que yo nunca pude hacer: cambiar mi vida, ser diferente, perdonar a mi padre, quitarme este odio de mi corazón. Ese era el problema que tenía. Mi hijo murió un lunes y un miércoles, cuando ya estaban haciendo según el rosario, yo no sabía nada de eso, ni quería saber. Estaban haciendo un rosario en mi casa por mi hijo. Llegan unas personas, tocan la puerta y me dicen: Alex, vamos a la iglesia, ahí vamos a orar por tu hijo, ahí hacemos el rosario por tu hijo, vamos. Y yo enojado les dije: lárguense de mi casa, no los quiero ver, no me hablen de Dios, yo no quiero saber ni conocer a Dios, váyanse. Mi mamá me dijo: cálmate, Alex. Yo era violento, yo les dije groserías. Mi mamá me dice: cálmate, Alex, cálmate. Le digo: diles que se larguen, ahorita no sé qué voy a hacer. Mi mamá les dice: disculpen, está muy mal, pero si quieren vamos, yo voy con ustedes. Y toda mi familia empezó a salirse, estaban mis familias, mis tíos, mis tías, mis primos, todo el mundo estaba ahí. Yo tengo una tía que estaba ahí, yo tengo una tía que me odiaba porque yo le daba droga a sus hijos. Y esa tía empezó a reírse de mi vida, empezó a reírse de lo que estaba pasando conmigo. Y toda mi familia se salió y empezó a irse a la iglesia. Y cuando yo me quedé ahí solo, empecé a pensar y a recordar que había pedido perdón y que había pedido a mi hijo que iba a cambiar, le había prometido que iba a cambiar. Me salí rápidamente, abrí la puerta, mi esposa se me quedó viendo, empezó a llorar y me dijo: ¿vas a ir? Y le dije: sí, hazte para allá. Me metí al carro enojado, llegué a la iglesia enojado, empecé a mirar a toda la gente que estaba sentada así como tú. Pero Dios sabe su plan. Dios sabía que a mí me gusta la música desde joven, que a mí me gusta la música desde que tenía 13 años. ¿Y sabes cómo me agarró Dios? Por la música, mi hermano. La gente empezó a alabar a Dios así como lo estábamos haciendo hace rato. Y yo sentado enojado decía: esta gente está loca, ¿qué hago aquí? Yo me quería salir y me quería ir. Pero llegó el momento que llegó el predicador y empezó a hablar del amor de Dios y empezó a decir: no importa lo que hayas hecho, Dios te ama, Dios te va a perdonar. Levántate, hermano, levántate, joven. Dios te ama. Hermano, yo no sé qué pasó.
Lo único que sé es que cuando él estaba gritando, yo adentro de mí, yo estaba pensando, a ver a qué hora se levanta ese hermano para que se caiga este hombre. A ver a qué hora se levanta, y ese hermano era yo. Y en ese momento me levanté y empecé a caminar hacia el medio de la iglesia. Toda la gente se me quedó viendo. Fíjate, el narcotraficante, el violento, el que estuvo en la cárcel, el que asesinó a un joven cuando tenía 17 años y iba a ir a los pies de Jesús. La gente empezó a hablar, empezó a murmurar, empezó a decir qué está pasando. Y llegué a los pies de Cristo. Y en ese momento una oración tan poderosa, una oración tan fuerte, ese hombre empezó a orar por mí, toda la comunidad empezó a orar por mí, y en ese momento empecé a recordar, empezó a pasar toda mi vida, empezó a pasar todo lo que yo pasé con mi papá, y en ese momento empecé a perdonar, y empecé a llorar como un niño. Mi hermano tenía 24 años sin llorar, desde los 13 años. ¿Recuerdan que me prometí a mi papá que no iba a llorar? 24 años sin llorar. Y el poder es tan fuerte, el poder de Dios, el poder es tan irresistible, el poder de Dios, mi hermano, que en ese momento empecé a llorar. A llorar. Cuando me levanté de ahí, mi hermano, no sabía qué había pasado. Lo único que sabía es que me levanté como nuevo. Y pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, y las drogas ni siquiera me acordaba de ellas. Las drogas se habían borrado de mi sistema, como si nunca hubiera tenido drogadicción. Las drogas se habían borrado porque el poder de Dios es grande y es maravilloso. Y por eso desde ese día hasta hoy, mi hermano, no paro de cantar, no paro de alabar, no paro de bendecir, no paro de proclamar, no paro de hablar de Dios, mi hermano, donde quiera que voy, porque Dios es grande y es fuerte y es maravilloso, y sí puede cambiar a la gente, sí puede cambiar a tu hijo que es droga, sí puede cambiar a tu esposo que es maloso, que es violento, sí puede. Amén. Dios es maravilloso. Hace 3 años mi padre se murió, pero desde hace 15 años yo lo perdoné a ese papá. Y yo le dije, papá, cuando se estaba muriendo, le dije, papá, gracias porque me diste esta voz, porque yo sé que esta voz es tuya. Le dije, gracias por todo lo malo y por todo lo bueno. Y le canté esto. Yo no sé si mi papá está aquí o no, no lo sé. Pero mi papá, cuando me dijo que se iba a morir, me dijo, papá, hijo, cuando me muera, cántame esta canción. Y esto es recordando a mi papá, que sí se puede perdonar, mi hermano, a esa persona que te hizo daño, sí se puede. Y si tu papá está aquí, abrázalo, bésalo, recuérdalo. Que no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella miraba, como recuerdo a mi madre, que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Hoy que mi padre era
cuando vuelvo. Cuando se cansen los pasos, yo quiero ser quien los guíe. Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Dale gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a mi Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Al rato nos vemos, al rato regreso, ¿ok? Vamos a continuar con lo que sigue. Si alguien quiere un abrazo de su papá, póngase de pie, por favor. Dale un fuerte aplauso, mi hermano, a Cristo Jesús.